Ya, ¿me confirman porfa que se puede ver la presentación? Voy a agrandarlo para poder ir empezando. ¿Me confirman, chicos? Ahora sí, de verdad necesito que sean un poco participativos, prenden su audio, todo y puedan ir compartiendo sus propias opiniones también. Bueno, chicos, entonces, como tenemos más o menos un horario que cumplir, vamos a ir empezando. Si por A o B tienen alguna duda o algo que comentar durante la presentación, porfa no me lo van diciendo con confianza, abran su micro, participemos, hagamos eso un poquito más dinámico, ¿ok? Que no sea algo tan monótono, no me dejen hablando solo tampoco. Bueno, empezamos entonces. Vamos a ver hoy día tres temas, que son ergonomía operativa, riesgo psicosocial y primeros auxilios, ¿ok? La parte de ergonomía operativa está mucho más dedicada a prevenir las lesiones musculoesqueléticas que podamos sufrir nosotros en el trabajo. Nosotros realizamos un tipo de actividad física durante nuestro trabajo, por supuesto, ya sean trabajadores de playa, de tienda, o incluso hasta de oficina, pero en menor proporción. Realizamos cierto tipo de actividad física en cualquier momento, cualquier actividad que nos implique movimiento. Por lo tanto, estamos expuestos a sufrir una cierta cantidad o un tipo de lesiones musculoesqueléticas. ¿Esto de qué va a depender? De qué tan bien yo sepa cuidarme y al momento de realizar estas acciones. Para esto tenemos que saber qué es una lesión musculoesquelética. Para nosotros saber qué es una lesión musculoesquelética tenemos que tener en cuenta el movimiento y las actividades que realizamos. Una lesión musculoesquelética, como su propio nombre lo dice, es una lesión física, que puede ser originada ya sea por trauma acumulado, movimientos repetitivos que se han realizado de manera incorrecta, o también por un esfuerzo súbito, que puede ser generado de manera imprevista en cualquier momento. Por ejemplo, pues, si intentamos cargar algo de un peso demasiado por encima de lo que estamos acostumbrados, nos podemos lesionar. En realidad, la mayor cantidad de actividades que podemos realizar nos conllevan un riesgo de lesión musculoesquelética. Ahora, esto no significa y tampoco implica que nosotros nos vayamos a lesionar sí o sí a cada momento. Lo que sí esto nos puede decir es que tenemos que realizar y tomar ciertas medidas o acciones para nosotros evitarlo. ¿Puedo yo saber en sí entonces qué tipo de situaciones me van a conllevar a lesiones musculoesqueléticas? No necesariamente, porque son, como lo digo, todas las situaciones que nos impliquen un movimiento de esfuerzo físico. Sin embargo, podemos determinar ciertos factores de riesgo, como por ejemplo los factores individuales, que pueden ser las características físicas propias de cada trabajador o de cada persona. Por ejemplo, que un trabajador esté acostumbrado a levantar o cargar peso de manera eh, común, es decir, alguien que esté acostumbrado a ese tipo de trabajos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a estar acostumbrado a esto, es muy poco probable que se lesione. Sin embargo, alguien que nunca ha cargado peso, siempre ha hecho trabajos, ya sea administrativos, etcétera, corre más riesgo al momento de realizar estas acciones. ¿Esto implica que la capacidad física de uno le va a afectar al otro? Para nada, no necesariamente. Por eso se considera un factor individual que solamente afecta al propio trabajador sin interferir en la capacidad física y resolutiva de otras personas. También están las condiciones ligadas al trabajo, perdón, los factores ligados a las condiciones de trabajo, como por ejemplo las fuerzas, posturas, repetición, etcétera, cosas que se pueden hacer durante nuestro tipo de trabajo. Por ejemplo, todas las estaciones de servicio, ya sea a nivel de Lima, a nivel de provincias, sean red propia o red abanderada, trabajamos de una manera, ¿no es así? Despachando combustible y en algunas estaciones venta en tienda. El trabajo en sí es casi el mismo en todos lados, por supuesto. El procedimiento y el protocolo para el despacho de combustible no va a cambiar. Es decir, los trabajadores realizan el mismo tipo de fuerza, las mismas posturas, capaz puede variar en repetición. Sin embargo, están bajo las mismas condiciones de trabajo. Algo que sí es un poco diferente, algo que sí es un poco diferente son los factores organizacionales, que van a depender de cómo está distribuido el trabajo. Aquí, por ejemplo, se diferencia la red abanderada, que pueden tener ciertas variaciones en cómo se distribuye el trabajo, los horarios, las jornadas, etc. Sin embargo,
Esto le va a afectar a todos los trabajadores que estén bajo el mismo régimen organizacional. Es decir, que estén bajo la misma persona, la misma organización, valga la redundancia, que distribuya y organice su trabajo. Y por último, también tenemos los factores relacionados a las condiciones ambientales. Nosotros sabemos y estamos de acuerdo en que en todo el Perú estamos expuestos a climas muy diferentes. En algunos lugares calor extremo, en algunos lugares frío extremo. Incluso en ciertas provincias tenemos en una parte de la ciudad que hace un frío horrible y en otros lados está lloviendo, está con un sol gigante. Puede variar demasiado. Para esto tenemos que tener nosotros en cuenta qué es la ergonomía como tal y qué rol cumple en la prevención de lesiones musculoesqueléticas. A ver, la ergonomía como tal podemos considerarlo posturas, posiciones, correcta realización de actividad física, etc. Muchas veces escuchamos la palabra ergonomía en fajas, en sillas o en este tipo de situaciones que implican posturas. ¿Cómo va esto a ayudarme a prevenir yo que sufro una lesión musculoesquelética? Una lesión musculoesquelética se va a desarrollar, como ya lo dije previamente, por la mala realización de una actividad física. Por lo tanto, si yo aplico conocimientos básicos de ergonomía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a prevenir. Mientras mejor es mi conocimiento de ergonomía y mejor lo aplico, menos riesgo tengo de sufrir lesiones musculoesqueléticas. Ahora vamos a hacerlos participar. Veamos. A ver, vamos a ver alguna estación. Caraballo 1. Estación Caraballo 1. A ver, vamos a ver. ¿Me escuchas, Caraballo 1? A ver, por favor. Quiero saber tu opinión sobre qué es la ergonomía como tal y en qué situaciones podemos sufrir lesiones musculoesqueléticas. Vamos, chicos, necesito que participen. O cualquier otra persona que esté en la reunión puede responder. ¿En qué situaciones creen ustedes que puedo sufrir una lesión musculoesquelética trabajando? Dentro de sus actividades cotidianas en las estaciones de servicio, ¿qué actividades creen ustedes que los ponen en riesgo de sufrir una lesión? Chicos, Abriendo las tapas de los vehículos, tal vez, Edgar. ya, muy bien, sí. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos en una mala posición en la cual estoy mirando hacia un lado y con el brazo todo volteado, estoy abriendo la tapa del vehículo, ¿puedo sufrir una lesión? Sí, por supuesto. Otra situación puede ser al momento de realizar la medición de tanques de combustible de los tanques principales de la estación. ¿Qué es lo que puede pasar? Si yo adquiero una mala posición al momento de destaparlo, me puedo caer, me puedo ir hacia adelante, o al momento de sostener la varilla incluso también puedo hacer un mal movimiento y me puedo lesionar la espalda. Vamos aquí. La ergonomía. La ergonomía como tal busca que el trabajador, su herramienta y su ambiente de trabajo funcionen de una manera armoniosa. Como podemos ver en esta imagen, ¿qué es lo que tenemos? Dos trabajadores con características físicas diferentes. ¿Cuál es su característica física diferente? En este caso, la estatura. Si en este caso la estatura es la diferencia, ¿la herramienta de trabajo es la misma? Sí. ¿El ambiente de trabajo es el mismo? También. Por lo tanto, ¿cuál es el diferenciador? Su factor individual. ¿Esto va a afectar en su desempeño y en su rendimiento? Sí, también, porque va a trabajar en una posición incómoda, se puede cansar más rápido, va a estar un poco más incómodo, por lo tanto su rendimiento puede reducirse, se puede ver disminuido. Pero ¿qué hago yo en esta situación? No me puedo deshacer de un trabajador así de fácil. Esto implica que debo buscar una solución. ¿Cómo? En este caso, de una manera sencilla, se le pone un desnivel en el piso y se adaptó su puesto de trabajo. Con eso he solucionado la situación. Mi trabajador ahora está conforme con su ambiente de trabajo y con su equipo de trabajo, lo cual le permite continuar con sus actividades de una manera óptima y manteniendo su rendimiento en el nivel suficiente. Sin embargo, la ergonomía me va a funcionar solamente en el trabajo o solamente en la casa, en todos lados. ¿Ok? La ergonomía me sirve y la tengo que aplicar en todos lados. ¿Cómo me la voy a aplicar en mi casa, en mi domicilio?
en tareas que yo simplemente muchas veces no considere tareas de riesgo. Por ejemplo, al momento de estar de pie, es una situación en la cual debo yo... Al momento de estar de pie es una situación en la cual yo siempre debo mantener la integridad de la columna, por ejemplo, cuando camino, cuando estoy en una conversación con alguien, cuando estoy saludando a alguien, etc. Sin embargo, hay muchas veces en las cuales puede pasar esto. ¿Qué pasa? Estoy, en este caso, proyectando mi cabeza hacia adelante, manteniendo una posición inadecuada. Cuando duermo, si duermo en una posición incorrecta, voy a ocasionar un daño en la columna o una desviación, lo cual capaz en la mañana siguiente no me va a causar mucha molestia. Sin embargo, a la larga, después de unas semanas, unos meses incluso, me puede generar un daño peor, una desviación de la columna, una escoliosis, etc. Que si nosotros no lo tomamos en cuenta desde el principio, puede llegar a ser algo grave. Al momento de estar demasiado tiempo de pie, igual, ¿qué es lo que debemos usar muchas veces? Un apoyapiés o un reposapiés, que es en realidad cualquier herramienta que nos pueda, cualquier superficie que nos pueda ayudar a mantener un desnivel a nivel de los pies, para nosotros así poder mantener un equilibrio en la columna distribuyendo nuestro peso como se nos antoje y como se nos haga más cómodo. Nos sentamos en el trabajo, nos sentamos en la casa. Por lo tanto, lo recomendable es adoptar una posición en la cual la columna mantenga su postura natural, sin necesidad de deformarse o arquearse de manera innecesaria. También tenemos actividades diarias, actividades cotidianas que realizamos, como por ejemplo cepillarse los dientes, lavarse la cara, cocinar, etc. Todo ese tipo de situaciones, si nosotros no las tomamos en cuenta, nos puede generar cierto daño a la larga. Todos los daños que se puedan generar por actividades físicas van a ser a la larga. No es que de la noche a la mañana voy a tener graves problemas de salud. Sin embargo, al generarse en un largo periodo de tiempo, ¿qué es lo que pasa? No me voy a dar cuenta al principio, me voy a dar cuenta cuando ya sea demasiado tarde. A todos muchas veces se nos puede haber caído algo, una cartera, un celular, las cosas así. Para recogerlo, por practicidad muchas veces, ¿qué hacemos? Simplemente nos inclinamos para recogerlo, estirando la columna. Esto en realidad no nos genera una protección correcta de la postura de la columna. Por lo tanto, ¿qué sería lo ideal siempre? Agacharse, manteniendo la espalda recta y usando la fuerza de las piernas para poder nosotros levantar o transportar a cualquier peso que tengamos. Al momento de usar la computadora, al momento de usar el celular o la laptop, que muchas veces lo hacemos en posiciones cómodas al principio, pero dañinas para nuestra salud, evitar estas situaciones, evitar estos movimientos. ¿Qué pasa si tengo algo que está alto, en una repisa alta, en aquel alto? Lo ideal siempre va a ser, para alcanzar un objeto que esté por encima del nivel de nuestra cabeza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usar una escalera, un pedestal de 4 pasos, etcétera, ese tipo de cosas, que nos ayuden a facilitar a mí el acceso. Fajas ergonómicas. Esta es una recomendación que siempre damos nosotros. Muchas veces se menciona que esta faja como tal nos va a ayudar a prevenir lesiones, a prevenir hernias. Sin embargo, en realidad no se considera como tal un equipo de protección personal, debido a que el índice de protección que ésta tiene es muy bajo comparado con la necesidad que tenemos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer de manera ideal? Una correcta manipulación de cargas, es decir, nosotros manipular, transportar y movilizar las cargas siguiendo ciertas indicaciones básicas que tenemos que tener al momento de cuando de nuestras posturas se habla. Por ejemplo, al momento de levantar carga, realizarlo con la fuerza de las piernas. ¿Por qué? Porque nuestras piernas están diseñadas para soportar cantidades de peso superiores al límite. Si hay cargas demasiado voluminosas, es decir, demasiado grandes en tamaño y peso, reducir el tamaño de la carga, como fraccionándola o dividiéndola para poder facilitar así su transporte. Reducir también la distancia de transporte con cargas, no trasladar cargas por distancias muy largas, cargándolas a mano.
Para situaciones en las cuales podamos tener compañeras o trabajadoras que estén en estado de gestación embarazadas, lo más recomendable va a ser reubicarlas en una zona en una actividad o en una labor en la cual no tengan que realizar esfuerzo físico considerable. Sin embargo, se consideran ciertos límites al momento de esto. Más adelante voy a explayarme un poco más en esto. También considerar que no se deben realizar giros de columna con carga suspendida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy cargando algo, de preferencia no girar solamente mi columna, girar con todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo estoy cargando algo, de por sí ya estoy comprimiendo mi columna. Y si yo encima le agrego una rotación, voy a estar dañando mis discos intervertebrales de manera directa. Por lo tanto, evitar así tareas que utilicen flexión y torsión combinados, ya sea en todas las articulaciones o en la columna también. Y siempre rotar todo el cuerpo para el despacho o a otras actividades que podamos realizar en nuestra estación. Si tenemos cargas como por ejemplo carritos, transportes, baúles así grandes, ¿qué es lo que debemos hacer? Siempre empujarlas. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos facilitar, usar nuestro peso a favor para el transporte de la carga y tener así un mayor control sobre el movimiento y sobre el peso tanto nuestro como de la carga que estamos transportando. Eso nos va a brindar un factor más de seguridad. Porque si yo jalo la carga de manera incorrecta, me puedo tropezar, la carga se me puede ir encima, me puedo caer, etc. Puedo generar demasiado daño no solamente a mí, sino a otros compañeros también. Aquí era lo que les mencionaba. Se considera máximo que una mujer embarazada en situaciones extraordinarias durante el trabajo puede cargar hasta 10 kilos. ¿Okay? En la imagen que podemos ver aquí más o menos nos indica lo recomendado para nosotros poder almacenar cargas dentro de los almacenes. Siempre se considera la zona segura, es decir, de seguridad para el peso, entre los hombros y las rodillas, que es la zona donde tenemos más fácil acceso. ¿Okay? Donde podemos guardar las cosas con mayor facilidad y de donde las podemos transportar también con mucha mayor facilidad. Siempre consideren que para alcanzar los objetos en niveles superiores, realizarlo usando una escalera, como se puede ver en la imagen. Si una carga es grande y o el peso supera el límite máximo recomendado, es decir, a lo que podamos cargar nosotros con naturalidad, se debe solicitar ayuda a otra persona o usar una ayuda mecánica. Es decir, o le pido ayuda a un compañero o uso una ayuda mecánica como puede ser un carrito, una plataforma con ruedas, etc. Algo que nos ayude a facilitar el transporte de esta carga. Posicionamiento postural de pie. Al momento de nosotros estar de pie, nosotros acumulamos demasiada tensión muscular. Por lo tanto, ¿esto en qué nos puede perjudicar? Al momento de acumular tensión, podemos después, al momento de realizar algún tipo de actividad, lesionarnos. Por lo tanto, siempre tenemos que considerar que el puesto de trabajo debe tener las dimensiones adecuadas que permitan el libre movimiento de los segmentos corporales. Es decir, yo tengo que poder trasladarme, moverme y desplazarme con facilidad y naturalidad en mi área de trabajo. Porque si yo me encuentro en una posición incómoda en la cual yo no pueda transportarme o desplazarme de manera adecuada, ¿qué es lo que puede pasar? Acumulo tensión y me lesiono. Siempre al momento de optar por posturas en el trabajo, evitar las posturas forzadas, prolongadas e incluso los sobreesfuerzos, ya que estos pueden condicionar a la aparición de microtrauma acumulativo postural. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo adopto una postura inadecuada al momento de realizar una actividad, ¿qué es lo que puede pasar? Voy acumulando ese daño pequeño, pequeño, pequeño. Y un montón de acumulación de cosas pequeñas me va a llevar a un daño mucho mayor. Que yo, como lo digo, al principio no me voy a dar cuenta. Me voy a dar cuenta cuando ya tenga la lesión o cuando ya tenga el daño realizado en mi cuerpo. Algo más que nos tiene que importar al momento de cuidar nosotros nuestra ergonomía es el orden y la limpieza de nuestras cosas. Como por ejemplo, al momento de yo tener mi oficina lista o organizada, considerar mi espacio para yo desplazarme, etc. Como podemos ver en la primera imagen, es una oficina totalmente desorganizada. ¿Qué es lo que puede pasar aquí si alguien intenta trabajar en esa área?
al momento de pararse se puede tropezar, al momento de intentar agarrar un equipo se puede caer, etc. Por lo tanto, si se cae, se golpea, se lesiona. Evitar estas situaciones, evitar ponernos a nosotros mismos en estas situaciones. En la segunda tenemos una mala distribución de cables, cableado mal instalado, etc. Evitar esto porque nos podemos tropezar, caer, enredarnos el pie, nos lesionamos. Y recuerden no realizar maniobras inseguras, es decir, nada que nos pueda exponer a nosotros sufrir una lesión. Actos subestándar e inseguros. Nosotros llamamos estándar a lo que nosotros consideramos está en línea con los lineamientos que tenemos, vale la redundancia. Lo que mencioné antes, para transportar o manipular objetos que estén por encima del nivel de la cabeza, realizarlo usando una escalera. Esto es una situación en la cual el propio trabajador se está poniendo en peligro y muy probable que sufra un tipo de lesión o algún tipo de daño. En la segunda imagen lo que podemos ver es que está realizando una mala manipulación de cargas. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Puede sufrir una lesión a nivel lumbar debido al tipo de movimiento que está realizando con los brazos al momento de realizar transporte de carga. Para evitar esto, ¿tenemos una herramienta? Sí, nuestros ejercicios de relajamiento y calentamiento. Tanto antes y después de las situaciones que impliquen un esfuerzo muscular, debemos realizar estos ejercicios. Como por ejemplo, movimientos de cabeza, de cuello, de hombros, etc. Todo esto nos va a ayudar a liberar la tensión acumulada que tenemos. De preferencia, 5 minutos cada hora de trabajo. Ahora, esto tampoco implica que me voy a ir, me voy a desaparecer para estirarme, soltar. No, porque esto se puede realizar durante nuestras horas laborales. Si estamos trabajando, ¿qué es lo que podemos hacer? Justo va a haber un momento que no tenemos nada que hacer, me aprovecho, me estiro, me suelto, etc. Para liberar tensión, realizando estos ejercicios como nuestras pausas activas, así como antes y después de una actividad que implica un esfuerzo muscular. Habiendo hablado un poco de lesiones musculoesqueléticas, ergonomía y prevención, algo más que les quiero comentar es al momento de nuestras actividades cotidianas. Tampoco es como que no voy a hacer mis tareas solamente por riesgo a lesionarme. Puedo hacer un pequeño análisis sobre todas mis actividades, sobre todas las labores físicas que hago, para yo así poder saber, cuando hago esto, puede ser que si lo hago mal, me lesione. Por lo tanto, siempre considerar nuestras actividades. Es decir, hoy día voy a hacer esto. Pero pucha, ¿qué pasa si lo hago así? No, mejor lo hago como dice el procedimiento para evitar así lesiones, ¿ok? Bueno, a ver. Vamos a proceder a nuestro segundo tema, que es el riesgo psicosocial en el trabajo. Este tema es un poquito más amplio, eso sí, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más llevadero, ¿ok? Vamos a ver. Para empezar, ¿qué consideramos nosotros un riesgo? El riesgo es la posibilidad que existe en una situación o circunstancia que me pueda generar un daño. ¿Qué quiere decir esto? Que es la probabilidad que existe de que algo me genere un daño. El riesgo es solamente físico, es decir, solamente tengo riesgo de cortarme, de golpearme, de quemarme. No. También tengo un riesgo a nivel de salud mental. ¿Por qué? Debido a las situaciones en las que podemos afrontar dentro del área laboral. El riesgo psicosocial en el trabajo van a ser las condiciones que influyen a la salud de los trabajadores, que afectan a su rendimiento, que pueden afectar a su rendimiento laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que si un trabajador está expuesto a demasiado riesgo psicosocial, es decir, a niveles de riesgo demasiado elevados, ¿qué es lo que puede pasar? Puede afectar a su rendimiento, tanto laboral como su desempeño social y afectó en casa también. También van a ser aquellas situaciones en las cuales la organización del trabajo puedan afectar a la salud de las personas, ya sea a través de mecanismos psicosomáticos, psicológicos o físicos.
Todo esto va a tener consecuencias y efectos en la exposición a estos riesgos, como por ejemplo efectos negativos en los trabajadores, también en la organización del trabajo a largo plazo. Esto va a generar un impacto negativo sobre la sociedad en su conjunto, no solamente sobre las personas, ni tampoco sobre las organizaciones, también a nivel global en las personas. ¿Cuáles van a ser esos efectos negativos que van a presentarse en las personas? Lo primero, los efectos sobre las personas van a ser consecuencias psicosomáticas, psicológicas y conductuales. Una persona que está expuesta a demasiado riesgo psicosocial puede tener problemas psicosomáticos, problemas de salud psicológicos o incluso tener cambios de conducta desfavorables para con la sociedad o con las personas de su entorno con las que trabaja o con las que convive. En las organizaciones puede generar absentismo, disminución de la productividad o incluso pérdida de capital humano, es decir, que las personas no se sientan conformes con su trabajo e incluso pueden hasta renunciar al trabajo debido a la inconformidad y a la exposición innecesaria a riesgo en su trabajo. Además, sobre la sociedad, es decir, sobre toda la población en sí, va a generar costes médicos, costes humanos y pérdida de competitividad a nivel global. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que han estado expuestas a riesgos psicosociales y han tenido consecuencias negativas van a muchas veces a asumir gastos médicos, así como coste humano, y su rendimiento, su competitividad, su productividad se va a ver disminuida en nivel general. Recordemos, ¿qué era un riesgo? Era la posibilidad de que se produzca un contratiempo, desgracia o algún perjuicio o daño ante una persona o situación. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser esos factores de riesgo que pueden existir? Que no deben existir, perdón. Acoso laboral, estrés laboral, síndrome de burnout, el cual es una consecuencia negativa del estrés laboral, inseguridad contractual, violencia laboral, acoso sexual o incluso conflicto familia-trabajo. Estas situaciones no deben ser aceptadas en el trabajo, no deben ocurrir. Debemos nosotros fomentar un clima de empatía, de convivencia, en el cual podamos trabajar como un equipo y en el cual también podamos nosotros fomentar a que nuestros compañeros se sientan cómodos en su trabajo y evitemos así que sufran algún tipo de perjuicio psicosocial o emocional. Muchas veces si escuchan la palabra riesgo psicosocial como y factor de riesgo psicosocial, puede existir cierta confusión debido a que suenan muy similares. Sin embargo, aquí es donde tenemos que aprender a diferenciarlo. Un riesgo psicosocial es la posibilidad de que ocurra un daño. Y si este daño se convierte en una consecuencia, va a ser por algo, por un motivo, por una razón. Esa razón va a ser el factor de riesgo, que se puede convertir en la causa, es decir, en lo que origina este daño. ¿Cuáles van a ser, qué son, perdón, los factores de riesgo? Son las características de las condiciones de trabajo, es decir, lo que va a caracterizar a mi desenvolvimiento laboral una situación para mí, que van a afectar al trabajo sobre toda la organización y que afectan a la salud de las personas. Todos estos riesgos psicosociales van a tener una repercusión en el trabajador muchas veces negativa, como por ejemplo insatisfacción laboral, estrés laboral o síndrome de burnout. Si nosotros encontramos trabajadores insatisfechos laboralmente, ¿a qué nos podemos referir? Trabajadores que no les guste su trabajo, que no les gusten las actividades que realizan o que no se sientan satisfechos con el tipo de actividades que realizan o en la manera que lo hacen. Eso puede pasar porque tenían expectativas mayores, porque tenían una meta diferente a la que están logrando, o simplemente porque sienten que no es lo suyo este tipo de actividades.
Estrés laboral. El estrés laboral como tal es una respuesta fisiológica natural ante situaciones en las cuales la persona se ve sobreexigida a realizar cierto tipo de actividades o tareas que están por encima de su nivel de comprensión o de capacidad resolutiva. ¿Qué otra cosa puede suceder? Síndrome de burnout. Cuando una persona está expuesta a una situación de estrés demasiado elevado o constante, ¿qué es lo que puede pasar? Después de un tiempo, si la persona no sabe manejar el estrés, ¿qué es lo que puede pasar? Puede desarrollar síndrome de burnout. ¿Qué es el síndrome de burnout como tal? Es el conjunto de características físicas y mentales en las cuales la persona no es capaz de deshacerse de las manifestaciones, es decir, de sus conductas originadas por el estrés, aun cuando ya se deshizo de la situación del estrés. Es decir, que he estado expuesto tanto tiempo al estrés que incluso cuando ya no estoy expuesto a él, sigo sintiéndome estresado, sigo estando estresado ante estas situaciones. Por esto podemos tomar nosotros medidas preventivas generales. ¿Como qué tipo de medidas? Tanto en el ambiente físico del trabajo como en la salud de nosotros. Un buen diseño del puesto de trabajo nos va a ayudar a solucionar problemas o impedimentos físicos en los cuales yo pueda sufrir una situación estresante. Además, una situación en la cual existe una correcta iluminación, un nivel de ruido adecuado, me va a permitir desarrollar mis actividades de manera cotidiana, de manera normal, así como condiciones adecuadas de temperatura y humedad. Si yo soy expuesto a demasiado frío, me voy a sentir incómodo, voy a estar concentrándome en la temperatura. Si hay demasiada humedad, igual. Por lo tanto, si yo soluciono estas situaciones, ¿qué es lo que hago? Elimino o disminuyo mucho el nivel de estrés o el riesgo de estrés que pueda haber. Si yo tengo un espacio de trabajo confortable en el cual yo me pueda dedicar a mis actividades laborales de manera correcta, es decir, en las cuales yo me desenvuelva con naturalidad, tanto física como emocional como personalmente, voy a poder disminuir así mi nivel de estrés. Sobre el individuo, es decir, sobre las personas. Sobre las personas también se pueden tomar ciertas medidas preventivas ante estas situaciones, como por ejemplo optar por características de estilos de vida saludable. Muchas veces cuando se mencionan los estilos de vida saludable, las personas asumen que es para la salud física, es decir, salir a correr, comer sano, tomar agua, ejercitarse, etc. Sin embargo, no necesariamente la salud va a ser física, es decir, no tenemos que enfocarnos solamente en la salud física, sino también en la salud mental. ¿Qué características creen que puedan ser necesarias para nosotros cuidar nuestra salud mental y considerarlos como estilos de vida saludables? Por ejemplo, evitar que las situaciones que nos expongan a estrés nos afecten de manera directa, como por ejemplo, el yo aguantar las emociones de las demás personas puede considerarse un estilo de vida no saludable, es decir, dejar que esto me afecte de manera directa no va a ser bueno para mi salud. Técnicas de relajación también que pueden tener cada persona, no necesariamente van a ser las mismas para todos, porque para muchas personas nos sirve muy diferente cómo relajarnos, cómo liberar la tensión que podamos tener acumulada. Por ejemplo, a algunas personas les puede servir tomar agua, a algunas personas hacer ejercicio, a otras personas les puede servir, por ejemplo, leer, cantar, dormir, ver chistes, ver televisión, etcétera. Son situaciones que de verdad van a depender mucho de la personalidad y los hábitos anteriores que pueda tener cada persona. Las técnicas de asertividad que podamos nosotros manejar o aprender a manejar en estas situaciones también debemos considerarlas dentro de nuestros estilos de vida saludable o como medidas preventivas para evitar situaciones de estrés severo o, o estrés en un nivel elevado. Sobre la organización, es decir,
de cómo se ve. Edgar, una consulta. ¿Las pausas activas están como medidas para el individuo o sobre la organización? Nosotros como organización vamos a promover que los trabajadores siempre tomen estas pausas activas. Sin embargo, también es parte del trabajador aceptar esta iniciativa que nosotros podemos tomar para poder aprovechar los beneficios que esta puede tener. Porque nosotros como organización les brindamos las herramientas. Es parte y decisión del trabajador también tomarlas, no solamente para el correcto desarrollo de nuestras actividades, sino también para beneficio propio. Supongamos que un trabajador está en su turno normal de 8 horas y ha sido un día movido. Ha tocado hacer medición de tanques de combustible, calibración de surtidores, etcétera. Un montón de actividades. Nosotros siempre les recomendamos 5 minutos por cada hora laborada. Por lo tanto, se dan esos 5 minutos, pero el trabajador, en vez de hacer su pausa activa, en vez de soltar esta tensión, ¿qué es lo que hace? Se va y se sienta, no hace nada, o sigue con el trabajo, para determinar según él más temprano, o solamente se pone a jugar en el celular, etc. ¿Qué es lo que pasa? En la tarde o al momento de terminar su turno, se va a sentir demasiado cansado, más agotado, que no va a poder ni siquiera ir a hacer otra actividad. ¿Qué hubiera pasado si este mismo trabajador hubiera tomado los 5 minutos o 5 o 6 minutos en promedio que se dan cada hora? Pudo haber liberado tensión, pudo haber soltado el estrés acumulado, porque las pausas activas también nos van a ayudar a promover y a beneficiarnos nosotros mismos en cuanto a la productividad. Si nos estamos cansando, nos van a despertar, nos van a mantener activos. Por lo tanto, si bien es una medida preventiva propuesta por la organización, debe ser tomada por el individuo para beneficio propio, no solamente para beneficio organizacional, sino para beneficio propio. Otro tipo de medidas que tomamos como organización es mejorar y fortalecer los sistemas de liderazgo y dirección, así como fortalecer las competencias para manejar conflictos de forma adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros incentivamos y fomentamos que nuestros trabajadores, nuestros jefes de estación, etcétera, puedan manejar los conflictos de manera interna entre ustedes, puedan tener un nivel de comunicación efectivo en el cual puedan comunicarse de manera adecuada los unos con los otros. Porque, ¿qué pasa si no hay un sistema de comunicación efectivo? ¿Qué quiere decir esto? Que si uno quiere hablar con otro compañero o que intentamos transmitir nuestras ideas, ¿qué pasa si no se genera una correcta comunicación? El mensaje llega distorsionado, se entiende otra cosa y puede esto conllevar a problemas más adelante. También promovemos un clima laboral adecuado. ¿De qué va a depender un clima laboral adecuado? De llevarme bien con mis compañeros, saber adecuarme a las situaciones, a las capacidades, necesidades o diferencias que pueda tener con mis demás compañeros. Como por ejemplo, si yo no sé hacer una actividad porque no sé, soy nuevo y tengo compañeros antiguos que están trabajando ya desde hace mucho tiempo, poder tener la confianza de preguntarles, de que me indiquen cómo se hace, es decir, estar en un ambiente de fraternidad en el cual podamos realizar nuestro trabajo de manera adecuada. Y bueno, como ya lo mencioné, mejorar los sistemas de comunicación entre trabajadores y en este caso, coordinadores o jefes de estación. ¿Todas estas medidas van a ser trabajo de una sola persona? Pues no. Es trabajo de todos. ¿Cómo? Buenos días. Por lo tanto, ¿qué pasa si solamente, por ejemplo, 2, 3 personas del ambiente laboral son los que sí están atentos, se preocupan en la salud de los trabajadores, en evitar que estos se estresen demasiado, en fomentar que tomen sus pausas activas, pero los otros 10, 12 personas de la estación no lo toman en cuenta? No tanto para los que promueven los estilos de vida saludable a nivel de salud mental, no van a poder aprovecharlo como se debe. ¿Por qué? Porque el resto no va a estar tomando las medidas adecuadas. Y bueno, las personas que no toman las medidas adecuadas no van a tener los beneficios tampoco de estas situaciones, de tener sus pausas activas,
de adoptar estilos de vida saludables a nivel de salud mental, de poder estar en un ambiente de bienestar. Recuerden, es labor de todos. Juntos tenemos que crear un ambiente laboral bueno, un ambiente laboral en el cual se van a favorecer la solución de conflictos, el diálogo, todas estas situaciones es una labor conjunta de todos, no solamente de uno ni de dos, es de todos, ¿ok? Permítanme dejar de compartir, perdón, la siguiente presentación. Aquí está. Nuestro último tema es primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. Esto nos va a servir en cualquier momento, no solamente en nuestro trabajo, sino que vamos a estar preparados ante situaciones que se nos pueden presentar tanto dentro y fuera del área laboral. Primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como primeros auxilios? Algunos me van a decir situaciones de emergencia, rescate en emergencias, etc. Y reanimación cardiopulmonar, si alguno antes no lo ha escuchado, es el conjunto de acciones que se brindan a las personas que pueden haber sufrido un paro cardíaco o algún evento cardiológico al momento de realizar sus actividades. Los primeros auxilios como tal es el conjunto de actuaciones que permiten la atención inmediata, oportuna y provisional que se le va a dar a una o a varias personas que han sufrido un accidente o enfermedad repentina, hasta su atención por un equipo profesional de la salud, a fin que las lesiones que han sufrido no empeoren. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros auxilios no es una sola actividad que se hace, sino son varias actividades que van a ir dirigidas a dos objetivos. Primero, accidentada, y segundo, evitar que las lesiones que puedan haber sufrido no empeoren, es decir, que no se agraven. ¿Van a ser preparados, van a ser coordinados previamente? Pues no, porque los primeros auxilios se dan ante eventos inesperados, ante situaciones en las cuales yo antes no había considerado, no había pensado. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a hacer? Por ejemplo, yo estoy caminando por la calle y una persona sufre un accidente. ¿Le puedo brindar los primeros auxilios si es que sé cómo? Sí. No, ¿me van a llamar para decirme, oye, mañana le puedes brindar primeros auxilios a esta persona a tal hora? Por supuesto que no, porque los primeros auxilios, como se los digo, son inesperados e imprevistos. ¿En qué situaciones creen ustedes que se puedan brindar los primeros auxilios? Por ejemplo, caídas, golpes, quemaduras, porque trabajamos con material combustible, es algo que puede pasar, quemaduras, cortes, heridas, raspones, etc. Son situaciones en las cuales se pueden presentar, puede requerir que se presten los primeros auxilios. Cuando hay un golpe puede haber un moretón, puede haber una fractura, etc. Las situaciones más comunes son las que implican al sistema osteoarticular, como por ejemplo las fracturas, las luxaciones y los esguinces. Son las más comunes. Una fractura es la pérdida continua de un hueso, ya sea ocasionado por una fuerza externa o interna. Es decir, por un golpe que me pudo haber dado por una caída o por algún efecto de salud anterior. Es un hueso que se rompió o se partió, ¿ok? También tenemos la luxación, que es cuando una articulación que debería estar en un lugar que le permite el movimiento, se cambia de posición debido a un golpe, como lo dije, a una fuerza externa, se sale de su posición y va a limitar e impedir el movimiento, generando también mucho dolor. Y por último tenemos el esguince, que es uno de los más comunes en realidad, es una de las afectaciones osteoarticulares más comunes que puede haber, en la cual los ligamentos que se puedan encontrar en las articulaciones se van a ver extendidos por sobre su límite normal, es decir, por más de su capacidad.
vamos a ver este video que nos va a explicar más o menos qué es lo que tenemos que hacer ante estas situaciones. Atentos. Una fractura es la pérdida de continuidad del hueso, es decir, el hueso está roto, donde una de las posibles causas puede ser la aplicación de una fuerza o presión sobre el hueso mayor a lo que éste pueda soportar. Dentro de las fracturas encontramos dos tipos: la fractura cerrada, donde el hueso está roto pero la piel queda intacta, y la fractura abierta, donde el hueso está roto o fracturado y la piel además ha quedado lesionada. ¿Cómo podemos identificar si alguien está fracturado? Porque la persona va a presentar síntomas como dolor a la palpación, inflamación, enrojecimiento o hematoma, acortamiento de una extremidad, deformación o hemorragia. Lo que nunca debemos hacer con una extremidad fracturada es movilizarla para no agravar la lesión. Tampoco debemos reducir el hueso, es decir, no debemos posicionarlo en su lugar. Tampoco debemos masajear y al momento de atar no lo tenemos que hacer con fuerza para no comprimir la circulación. Para inmovilizar un dedo podemos utilizar un bajalengua, como vemos acá, o un palito de helado y tela adhesiva. Y vamos a colocarlo de la siguiente manera. La idea es dar rigidez a la extremidad y la dejamos bien adherida, pero no compresiva, para no cortar la circulación. Y siempre observando la uña, para ver la irrigación. Cuando estemos frente al brazo fracturado, el cartón lo podemos doblar para dar mayor rigidez. Lo vamos a colocar a un lado del brazo y el otro cartón doblado lo colocamos al otro lado del brazo. De esta manera abarcamos una articulación y otra y la persona fracturada no puede doblar el brazo. Vamos a proceder a inmovilizar con el vendaje. Al igual como lo hicimos con el dedo, lo vamos a hacer de manera firme, pero no compresiva, abarcando toda la extremidad, dejando la mano libre para evaluar la permeabilidad en los dedos. Debemos asegurarnos de que al momento de colocar el vendaje no dejemos ninguna parte de piel visible. Si nos encontramos frente a una fractura de antebrazo, que sería en esta zona de acá, podemos utilizar un pañuelo triangular de esta manera y vamos a hacer un cabestrillo. Vamos a pedirle a la persona fracturada que acerque el brazo a su cuerpo para reducir la movilidad y vamos a pasar el pañuelo por detrás del cuello, haciendo de esta manera un triángulo y lo colocamos acá. La idea es mantener el brazo apegado al cuerpo para reducir la movilidad. Atamos en la parte más inferior de la pierna, haciendo un nudo. En la rodilla. Tratar de que el nudo sea firme, pero que no comprima la extremidad. De esta manera. Y la tercera la vamos a colocar en el muslo.
como hemos visto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ante estas situaciones? Lo primero es saber identificar qué es lo que ha pasado. Si nosotros vemos una persona que está en el piso, que dice, me duele, me he golpeado, me he caído, ¿qué es lo que nosotros debemos saber? Lo primero, considerar que esa persona puede tener una fractura, una luxación o un esguince. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer? Primero, es inmovilizar la parte afectada usando férulas, tablillas rígidas o férulas neumáticas. O cualquier otro aditamento, como hemos visto en el video, puede ser cartón, combinado con vendas para que me ayude a inmovilizar, para disminuir el movimiento. Debo inmovilizar siempre 2 articulaciones más próximas al sitio de la fractura. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si me he lesionado el antebrazo, ¿qué es lo que me voy a inmovilizar? La muñeca y el codo. ¿Por qué? Para así reducir el movimiento. ¿Por qué? Porque si yo inmovilizo solamente el antebrazo, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Aún va a haber movimiento, lo cual puede generar contracción muscular o movimiento de los ligamentos que puede generar que la fractura o lesión se empeore. Si en otras condiciones no tengo, por ejemplo, tablillas, férulas, etcétera, como se ve en el video, puedo usar el cuerpo de la víctima, en este caso el torso, como soporte. Si hay un hueso expuesto, es decir, si hay un hueso salido, ¿qué es lo que debo hacer? Cubrirlo con gasas, no intentar nunca, por ningún motivo, regresarlo a su lugar, y cubrir con una tela limpia y llevar al centro de salud más cercano de frente. No debo intentar regresarlo. ¿Por qué? Porque cuando un hueso sale del cuerpo, ya se ha roto. Si se ha roto, obviamente, va a estar astillado, va a tener esquirlas, etcétera, lo cual va a generar incluso más daño al tejido si yo intento regresarlo a su lugar. Tenemos también las heridas y hemorragias, que son situaciones en las cuales podemos requerir primeros auxilios. Una herida es toda pérdida de continuidad o ruptura en la piel, ocasionada por factores externos o internos, ya sea un corte, un desgarro en la piel, raspón, etc. Y una hemorragia como tal es la pérdida de sangre debido a esta ruptura. Ya puede ser en la piel o en un vaso sanguíneo. A ver, por ejemplo, también tenemos la epistasis. ¿Qué es la epistasis? Es la pérdida de sangre a través de los vasos sanguíneos de la nariz. Como sabemos, los vasos sanguíneos de la nariz son muy pequeños, muy delgados, muy ligeros. Por lo tanto, con un estornudo fuerte o un pequeño golpe o incluso tosiendo demasiado fuerte, estos vasitos por la presión pueden reventarse. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto que debemos hacer? En este caso, aplicar presión en la nariz, es decir, en la parte externa, no usar ningún tipo de apósito, de gasas o etcétera para taponar la nariz, y que la persona mire hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo y por qué no hacia arriba? Porque si la persona mira hacia arriba, ¿qué es lo que puede pasar? Puede intentar puede intentar pasar su sangre y se puede atorar con la misma. Por lo tanto, si mira hacia abajo, disminuimos ese riesgo de asfixia. La sangre va a seguir saliendo durante un momento y luego recién ya podemos esperar a que coagule. Para nosotros poder atender una herida, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero es lavarnos las manos. ¿Para qué? Para evitar nosotros contaminar la herida con alguna suciedad que podamos tener. Luego vamos a evaluar la herida. ¿Qué es lo que vamos a evaluar nosotros en esta herida? ¿Con qué se hizo? Si está sucia, si está limpia, si tiene algún objeto incrustado, etc. Luego nos vamos a proteger usando guantes. ¿Para qué? Para evitar contaminarnos nosotros. Lavamos la herida y limpiamos usando gasas. Cubrimos con gas o tela limpia una vez que ya la herida esté limpia y cubrimos con un apósito si es que la herida es demasiado profunda. Un apósito es una compresa de algodón gasa para evitar que sangre demasiado. Cubrimos con una venda y referimos al centro de salud más cercano. Ahora vamos a hablar de quemaduras, ¿ok?
Tenemos las quemaduras que se van a dividir en 3 grados, primero, segundo y tercero. ¿De qué va a depender esto? De la cantidad de capas de la piel que van a afectar. Por ejemplo, la quemadura de primer grado es la quemadura más superficial que existe, que es decir, que solamente va a afectar a la capa superior de la piel, que es la epidermis. La quemadura de segundo grado va a afectar a la primera y a la segunda capa, es decir, a la epidermis y a la dermis. Y la quemadura de tercer grado va a afectar toda la integridad de la piel, pudiendo incluso afectar también tejido muscular y tejido óseo, ¿ok? O sea, todas las quemaduras que abarquen debajo de la piel, van a considerarse de tercer grado. No hay cuarto, no hay quinto grado, ¿ok? Solamente hasta tercer grado. ¿Cómo puedo yo originarme una quemadura? Ya sea por acción del fuego, del frío, del calor, o por contacto con productos químicos, eléctricos, radioactivos o por fricción. Por ejemplo, por fuego, puede ser una quemadura en la cocina o con un fósforo. Quemadura por frío, por congelación, con algo, por GLP, que es demasiado helado, etc. Por calor, por una superficie caliente, por productos químicos, algún ácido, algún agente corrosivo. Eléctricos, algún tipo de cable pelado, enchufe mal instalado, etc. Y por productos, por fricción, perdón, ¿qué más se puede pasar cuando, por ejemplo, cuando jalamos una soga o nos raspamos con algo, también se genera una quemadura de primer grado o hasta segundo grado por fricción? Vamos a ver aquí. En este caso vemos que fue un ataque a unas chicas que fue con combustible líquido. Por lo tanto, el combustible líquido es un producto químico, lo cual le ha generado a esta persona quemaduras por agente químico. ¿Qué pasa cuando tenemos quemaduras, en este caso, por GLP o GND? Tenemos que considerar que estos son gases pesados, que en el ambiente se van a mantener al nivel del piso, no se van a evaporar de manera fácil. Por lo tanto, si hay una fuga de estos gases, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, sacar a la persona del área para poder brindarle los primeros auxilios. Porque si la dejamos en el mismo lugar, puede seguir inhalando el gas. Si ha habido contacto directo con la fuga de gas, puede haber congelamiento en alguna zona del cuerpo, lo cual generaría una quemadura. Tenemos que aplicar agua corriente, cubrir y referir a un centro de salud más cercano. Si una persona está ardiendo en llamas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apagarla, no tirándole agua, no tirándole arena. ¿Por qué no agua? Porque el cambio brusco de temperatura le puede hacer daño. ¿Por qué no arena? Porque si ya tiene heridas abiertas, podemos contaminarlas. Luego, apagarla con mantas o abrigos. ¿Cómo? Sofocando el fuego. ¿Para qué? Para así poder extinguirlo. Luego, vamos a cortar la ropa sobre la zona quemada, no tratando de quitarla si está adherida. ¿Por qué? Porque si esta ropa tiene un componente sintético, ¿qué es lo que puede pasar? Al momento nosotros de intentar retirarla, podemos dañar incluso el tejido. Enfriar el área quemada durante 15 minutos aplicando agua fría, no agua helada, y cubrir el área con un apósito o tela limpia para poder así trasladarlo y llevarlo al centro de salud más cercano. Por último, como penúltima situación de emergencia, tenemos la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, es decir, atragantamientos o asfixias. Vamos a ver aquí este videito.
Ahora este videito es un poquito más explicativo sobre qué es lo que se debería hacer en estas situaciones, más o menos para que tengan un conocimiento y puedan actuar en caso que sea necesario. Lo primero que tienes que hacer cuando una persona se está ahogando es dejarla toser. No le des agua, ni pan, ni palmadas en la espalda. Eso solo hará que el objeto se atore más. La tos es la forma más eficaz de despejar la vía respiratoria y ayudar a que el objeto que está obstruyendo la tráquea sea liberado. Si la persona está tosiendo o hablando, significa que la obstrucción es solo parcial, que aún puede respirar y lo único que tienes que hacer es ayudarla a que siga tosiendo y que mantenga la calma. Si la persona ya no tose, se pone pálida o sus labios empiezan a tomar una coloración azul, significa que la obstrucción es total, el oxígeno ya no llega a su cuerpo, por lo tanto hay que actuar con la maniobra de Heimlich. Colócate detrás de la persona, una de tus piernas atrás y otra hacia adelante, justo en medio de las piernas del paciente. Esto es importante para balancear el peso y que ninguno de los dos se vaya a caer. Después debes de abrazar al paciente, colocar tu puño cerrado sobre la boca del estómago. La altura correcta es a 2 dedos arriba del ombligo y tu pulgar debe tocar el abdomen del paciente. Finalmente, tu otra mano deberá cubrir a la mano empuñada. La forma correcta de aplicar presión es hacia atrás y hacia arriba, justo en el centro del abdomen. Es importante que se haga debajo de las costillas para no correr el riesgo de fracturarlas. Para ayudar a las personas embarazadas o con mucho sobrepeso, puedes aplicar el mismo movimiento pero colocando tus manos un poco más arriba, justo en la parte inferior del esternón. Si te encuentras solo, trata de hacerlo con tus propias manos o busca una silla para aplicar presión sobre tu diafragma. Es muy importante que siempre mantengas la calma. Generalmente es suficiente aplicar la maniobra de 3 a 4 veces, pero puedes hacerlo las veces que sea necesario. Si el paciente ha perdido el conocimiento, acuéstalo boca arriba, colócate sobre él y presiona con la palma de tus manos 2 dedos arriba del ombligo. Revisa que haya expulsado el objeto, asegúrate de retirarlo de su boca y en caso de que la persona no haya iniciado a respirar por su cuenta, hay que aplicar RCP, pero nunca vayas a aplicar RCP si la vía respiratoria sigue obstruida. Soy el doctor Darío Ciambeni, cirujano y endoscopista gastrointestinal. Te invito a compartir este video para que más personas sepan qué hacer cuando alguien se está ahogando. Bueno, una de las situaciones en las cuales tenemos que nosotros aplicar la maniobra de Heimlich es cuando obviamente las personas se puedan estar sufriendo un tipo de asfixia, ya sea total o parcial. Por ejemplo, si una persona, como ya lo mencionaron en el video, sigue hablando, ¿eso qué va a significar? Que la obstrucción solamente es parcial. Sin embargo, si la persona no puede hablar o hace señas de que no le pasa el aire, ¿qué es lo que significa? Que la obstrucción va a ser total. Por lo tanto, tenemos que aplicar la maniobra de Heimlich. Esta maniobra va a implicar una presión en el estómago, en el centro del abdomen, hacia arriba. ¿Para qué? Para poder generar ese reflejo de arcada y que la presión ejercida pueda ayudar a liberar el objeto. Si una persona se queda inconsciente, es decir, se desmaya, ¿qué es lo que se debe hacer? Igual aplicar la maniobra, pero como se puede ver en la imagen, con la cabeza de costado para poder liberar así la vía respiratoria, en este caso se desobstruya. Lo que sí no puedo hacer es aplicar RCP. ¿Por qué? Porque si la vía aérea sigue obstruida, voy a reanimarla y la persona va a seguir ahogándose. Por lo tanto, siempre primero liberar la vía aérea y luego aplicar RCP. El RCP se debe aplicar en situaciones de paro respiratorio, como cese de la función tanto cardíaca y respiratoria. El cese de la función cardíaca y respiratoria se produce cuando
cuando las arterias coronarias que rodean el corazón se pueden ver bloqueadas, ya sea por un coágulo de sangre, por un émbolo de aire o incluso por trombos de grasa. Es de petróleo. Para ello existen medidas, como por ejemplo la reanimación cardiopulmonar, que va a buscar restablecer tanto la función cardíaca y respiratoria. Lo primero va a ser el reconocimiento y activación del sistema de emergencia en este caso, que lo que significa es notificar a una entidad competente. Luego, aplicar un RCP de calidad de manera correcta y luego una desfibrilación rápida que muchas veces ya se realiza dentro de los servicios de salud. Vamos a ver otro videito. Nunca pensé que me iba a pasar. Mi marido estaba haciendo la carne, fumando, bebiendo alcohol, como siempre. Conversábamos y reíamos. Todo iba bien. De repente sentí un dolor muy fuerte en el pecho. Estaba desorientado. Se cayó al piso. Quedó inconsciente. No se movía. Su mirada estaba perdida, sus labios morados. Yo gritaba. No sabía qué hacer. Ni siquiera sabía el número de la ambulancia. Estaba desesperada. Fueron solo un par de minutos. Los minutos más largos de mi vida. Mi marido murió. Y yo no supe qué hacer. Las emergencias ocurren en cualquier momento y lugar. Estar preparados puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Tú puedes ayudar. Si ve que una persona se desploma repentinamente, arrodíllese a un costado de ella y evalúe el nivel de conciencia, moviéndolo y hablándole. Si esta persona pierde el conocimiento, no reacciona al estimularla, no tose, no se mueve, no respira o la piel se torna azul, tú puedes realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar muy simples y fáciles de aprender que permitan mantenerla con vida en espera de ayuda especialista. Usted u otra persona llame rápidamente por teléfono a la ambulancia del SAMU al 131 u otro sistema de servicio de emergencia privado. Una vez que esté arrodillado al lado de la persona, ubique el talón de su mano en el centro del tórax, a la altura de las axilas, y la otra sobre esta, idealmente con los dedos entrelazados. Sus brazos deben quedar rectos, perpendiculares al suelo, y sus hombros alineados con la línea media de la persona, sin flectar los codos. Inicie compresiones, logrando que el tórax se hunda y regrese a su posición inicial, permitiendo así bombear la sangre principalmente al cerebro, corazón y pulmón. Comprima entre 100 y 120 compresiones torácicas por minuto al ritmo de la canción Stayin' Alive, sin detenerse. Si tiene entrenamiento al completar 30 compresiones, dé 2 respiraciones boca a boca, cubriendo herméticamente la boca de la víctima y tapando la nariz. De lo contrario, solo aplique compresiones. Si dispone de un DEA, enciéndalo y siga las instrucciones lo antes posible. Continúe hasta que la persona se recupere o llegue ayuda más preparada. No se debe tocar al paciente. Analizando, manténgase alejado del paciente. Pulse ahora el botón naranja parpadeante. Descarga aplicada. Si la persona se recupera, recuéstela de lado mientras llega la ambulancia. Recuerde, primero evalúe nivel de conciencia. Solicite ayuda a la ambulancia.
Inicie compresiones torácicas. Si dispone de un DEA, utilícelo lo antes posible. No espere para aprender. Bueno, a ver. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Evaluar el estado de conciencia de la víctima. Es decir, que si la persona está despierta, está desmayada, está inconsciente, etc. ¿Cómo? Sacudiéndole un poco, hablándole fuerte. Tampoco van a ir a pegarlo, obviamente, ¿no? Simplemente moviéndole un poco, como, ¿estás bien? ¿Me escuchas? Si no responde, no respira, podemos asumir que esta persona está en paro. ¿Ok? Luego, llamamos al 106 en Lima, al SAMU, y en las localidades o provincias donde no haya, llamamos al 116, que es a los bomberos. Luego podemos proceder a iniciar maniobras de RCP, apoyando el talón de la mano en el centro del tórax e iniciando compresiones. ¿A qué ritmo? De 100 a 120 compresiones por minuto. La zona adecuada para colocar las manos es en el centro del pecho, en la línea de los pezones, realizando una compresión fuerte, dejando que el tórax vuelva a elevarse y luego continuar con 2 ventilaciones después de 30 compresiones. Luego reevaluamos el estado de la persona. Si la persona no recupera la conciencia, nosotros seguimos dando RCP. Si la persona recupera la conciencia, la colocamos al costado o en una posición de seguridad hasta que llegue el equipo de emergencias. Esta posición va a dejar libre las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que han sufrido paros suelen vomitar y tenemos que evitar que la vía aérea se pueda obstruir otra vez, ¿ok? Vamos a ver cómo se usaría una mascarilla de reanimación o una bolsa mascarilla. Oiga, ¿está bien? Active la respuesta a emergencias y consiga un DEA. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bueno, y así es más o menos como podemos nosotros saber cómo actuar ante una situación de emergencia en la cual necesitamos brindarle reanimación cardiopulmonar a alguna persona. Chicos, ¿alguna duda, algún comentario que puedan hacer a la presentación para complementar o contarnos alguna experiencia? Si no hay dudas, si no hay comentarios, opiniones, chicos. Edgar, una consulta. ¿Cómo actuar ante una salpicadura de combustible líquido a los ojos? Una salpicadura de combustible líquido a los ojos sería considerada una quemadura. ¿Por qué? Porque al ser el combustible un líquido químico, un compuesto químico, va a generar una quemadura. Por lo tanto, el procedimiento siempre va a ser enjuagar con agua corriente. Tampoco podemos ponernos un paño húmedo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaríamos cumpliendo la función de lavar. Sin embargo, tenemos que pensar que para esto, lo recomendable siempre va a ser al momento del despacho de combustible y al momento de actividades que impliquen manipulación de líquido combustible, va a ser usar lentes de seguridad. En este caso, si por A o B no hay o no se ha usado en ese momento, acercarse al lavadero o al caño más cerca y dejar que el agua corra sobre nuestros ojos. ¿Para qué? Para así nosotros poder limpiar la zona. Más o menos durante 15 a 20 minutos y luego, obviamente, ir a un centro de salud para una evaluación más completa.
pero en la situación lo correcto va a ser lavar con agua corriente, ¿ok? No podemos poner un paño ni una tela, ¿por qué? Porque esto generaría que el líquido se acumule ahí y no lo estaríamos quitando de la superficie que está dañando. Excelente. Suele ocurrir también, Edgar, que a veces hay vehículos que tienen trampas, ¿no? Tienen alguna parte bloqueada a la hora de abastecer el combustible y salpica no solo a los ojos. Y ha habido vendedores que han tragado un poco de combustible. ¿Qué tendríamos que hacer cuando ocurre esa situación? En este caso, miren, nuestra cavidad oral produce obviamente la saliva. Tratar en este caso de escupir al principio y luego enjuagarnos. Como cuando nos lavamos los dientes y nos usamos el enjuague bucal, ingerir agua, enjuagar la boca, escupir, enjuagar, escupir, enjuagar, escupir. ¿Para qué? Para evitar que el combustible, obviamente, no pasarlo, porque nos puede llegar al estómago y generarnos algún tipo de quemadura. Y simplemente lavar, enjuagar, escupir durante un rato hasta que ya no sintamos nada de sabor, un poco más. ¿Para qué? Para poder nosotros asegurarnos que ha quedado nuestra cavidad oral limpia, sin ningún contaminante que nos pueda generar un daño. No es recomendable, bueno, he escuchado, a ver, indícanos si es que es beber algún fluido con lácteo, un yogur, leche, cuando tragamos combustibles. ¿Es recomendable eso? En realidad, la función que tienen los lácteos, o bueno, el componente que tienen los lácteos, neutraliza la mayoría de componentes ácidos o corrosivos, por así decirlo, que pueda haber en cualquier sustancia. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Evitar que este material llegue a más partes de nuestro cuerpo. Por lo tanto, podría yo, si tengo a la mano, porque hay que considerar que los primeros auxilios tienen que ser oportunos en el momento necesario, si yo tengo a la mano agua, hacerlo con agua. Si tengo lácteo, yogur, leche, igual, aprovecharlo. Sin embargo, no pasarlo, porque estaría arrastrando consigo el material que me estaría generando el daño. Por lo tanto, obviamente en las estaciones de servicio no tenemos a la mano una taza de leche ahí para tomar, ¿o sí? No. Por lo tanto, siempre es con lo que tengamos a la mano. Si por A o B en la estación hay y vamos a abrir una, bueno, hacerlo, pero enjuagar. No beberlo porque, como les digo, podemos arrastrar la sustancia combustible a nuestro estómago, lo cual nos generaría un daño. Pero sí, es correcto, sí, puede servir. Por lo tanto, Edgar, sirve, pero tampoco podríamos tragarlo ni inducir al vómito. No, porque nosotros en el estómago tenemos ácido clorhídrico, que es un ácido demasiado fuerte. ¿Alguna vez han sentido esta como vinagrera que nos da cuando tenemos como que un reflejo de vómito? Ese ácido nos puede llegar a quemar si nosotros vomitamos. Combinado con el componente corrosivo o químico del combustible puede ser peor. No inducir al vómito. Simplemente, ya en este caso, enjuagar, y si es que hemos pasado, porque el primer reflejo de uno cuando le puede caer combustible a la boca va a ser escupirlo, que es lo ideal, escupirlo y no pasarlo. Y enjuagar. Y la última de mi parte, para que los demás participantes pregunten, es acerca de las quemaduras. Hay muchos mitos acerca de que hay que echarle aceite, algún vegetal encima de esa quemadura. ¿Qué nos podrías decir, Edgar, al respecto? Miren, ¿qué es lo que pasa con las quemaduras? Las quemaduras como tal son heridas abiertas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, he escuchado muchas veces, échale rodajas de papa, échale rodajas de tomate, toda una ensalada quieren hacer encima de la quemadura? ¿Qué es lo que pasa? Al ser una herida abierta y al ser estos vegetales elementos, entre comillas, contaminados porque están a la intemperie o externos, podemos contaminar nosotros la herida. Además que pueden tener ciertos microorganismos que incluso lavándolos no se van a ir. Además, una quemadura, el principal objetivo va a ser enfriar, mantener fría la zona. Y segundo, si le van a poner algo adicional, al momento que esta persona llegue al centro de salud, se lo van a quitar. Porque en los primeros auxilios todo es desechable. Todo lo que hagamos en los primeros auxilios tiene que cumplir su función y cuando llegue al centro de salud va a ser descartado para proceder
a atenciones médicas mayores, ¿ok? Por lo tanto, que no, que mi abuelita me dijo, échale pasta de dientes, no, puedo generar una irritación. Que mi abuelita me dijo, ponle una rodaja de papa, no, la puedo infectar. No, que échale esto, no, solamente agua, agua corriente y nada más. Si es una herida, agua y jabón, nada más. Evitar echar cualquier tipo de componente adicional. Además, que si es una persona ajena a la institución, es decir, que nosotros no conozcamos, cualquier componente que podamos usar puede causar una reacción alérgica y si nosotros no sabemos, le estaríamos generando más daño aún del que ya se le ha generado. Bueno, chicos, entonces, si no hay más dudas, si no hay participaciones, de mi parte eso sería todo. Si tienen algún comentario adicional. Cristian me comenta si hay algo adicional. Sí, Edgar, porque... estoy revisando el chat para ver si hay alguna consulta final. Ajá. Dame unos segundos. Cristian, buenos días. Edgar, buenos días. Adelante, adelante. Gracias, Silvana Caraballo. Una consulta, en todo lo que nos has explicado nos falta lo que es la parte de que, imagínate en el caso de un incendio que se produce en los grifos y nosotros estamos, ¿no?, tratando de apagarlo, pero en el momento por la cantidad de fuego que hay también se produce humo. ¿Qué pasa en esos casos cuando nosotros tenemos acá a alguien que se ha intoxicado con el humo? ¿Cómo tenemos que reaccionar? El humo es un compuesto, es un gas ligero. Por lo tanto, el humo, ¿hacia dónde va a ir siempre? Hacia arriba. Lo recomendable en estos casos siempre va a ser pegarse al piso, cuando es humo, pegarse al piso y salir de la zona afectada en la cual exista este humo. Y si es necesario, si la persona tiene demasiada dificultad para respirar, brindarle oxígeno a través de un balón de emergencia o con una mascarilla de emergencia. Pero más que eso, es simplemente trasladar a la persona. ¿Para qué? Para que le puedan, si es necesario, si tiene quemaduras, si ha inhalado demasiado el gas. En primeros auxilios no podemos hacer demasiado ante estas situaciones, más que sacar a la persona del área y brindarle oxígeno suplementario para poder ayudar a la respiración. Ok. ¿Alguna consulta adicional? Aprovechemos que está Edgar acá con toda su experiencia. Sí, Silvana. El GLP sabemos que sale un gas, o sea, a diferencia de los líquidos cuando se derraman o se produce un derrame, el líquido pues no nos afecta tanto, ¿no? Porque el líquido está en el piso. Pero en lo que es gas, porque yo tengo mi estación gas, sí, o sea, comienza a salir el gas y es algo que como sabemos puede quemarnos y todo, pero esa inhalación en el momento de que uno está en esa zona, ¿qué daño produce en nuestro cuerpo? Al ser un compuesto químico nos puede generar quemaduras en las vías respiratorias, lo cual obviamente van a necesitar tratamiento. Sin embargo, al momento de uno ver una fuga de gas, lo recomendable va a ser aguantar la respiración y salir corriendo en ese momento. No puedo ponerme a pensar en, mi celular, mi billetera, eso no. En ese momento es la vida, es lo más esencial. Por lo tanto, protegernos de la inhalación principalmente, es decir, evitar respirar el gas. Tener en cuenta que el gas se va a quedar ahí. El gas no es tan ligero como el humo. Y por lo tanto nosotros somos los que tenemos que salir del área. Gracias, Edgar. Sí, porque me ha pasado en una oportunidad de que comenzó a haber fuga en uno de los carros que estábamos atendiendo y el chico que estaba atendiendo en ese momento, por tratar de sacar la pistola y se asustó, inhaló un poco
poco y me decía que también que tenía una sensación de que no podía sentir el sabor y X cosas, ¿no? Y se fue a atender al médico, al seguro y todo lo demás, ¿no? No pasa a mayores, felizmente. Bueno, sí, es que eso puede pasar, porque al ser un gas, un compuesto químico, como les digo, puede quemar incluso en este caso los receptores de, en este caso, sabor. Pero sí, es algo que puede pasar, pero evitar, como les digo, siempre la inhalación desde un principio. Excelente, Edgar. Veo el chat, no hay más preguntas. Agradecer tu participación y tu excelente exposición. Y recordarle a los compañeros participantes que a las 3 de la tarde tenemos otra edición similar del mismo tema, de los mismos temas. Así que pasen la voz a los chicos que no han podido entrar ahora en la mañana. Gracias nuevamente, Edgar. Te dejo para tu despedida final. Bueno, chicos, muchas gracias por la atención. Y recuerden que estos temas de por sí siempre van a ser esenciales al momento de nuestra propia seguridad. No lo hacemos por ser pesados ni por intentar ser repetitivos, pero siempre lo principal va a ser la seguridad de ustedes como trabajadores y nuestra como empresa. Así que el beneficio siempre va a ser para todos, ¿ok? Muchas gracias y bueno, nos vemos en la tarde para los que vuelvan a entrar o le avisen a sus compañeros para que vuelvan a entrar. Bien, gracias, buenas tardes. Hasta luego, Cristian. Nos encontramos entonces a las 3 de la tarde, chicos, para que le avisen a los demás. Gracias. Hasta luego.